y como lo ha señalado el colega que ha expuesto previamente a mi exposición, no se nos anexó elemento de convicción alguno. Nosotros observamos en la audiencia aquella irregularidad, porque claro, en el requerimiento de prisión preventiva, buenamente está lo que el fiscal o la fiscalía interpretó de aquellos elementos de convicción. Pero es esencia de este tipo de audiencia de prisión preventiva el contradictorio. Si yo no he observado los elementos de convicción, no los puedo interpretar y por lo tanto no puedo contradecirlos. Lo señalamos en la audiencia. ¿Y qué nos dijo el juez supremo de investigación preparatoria? Ustedes han tenido el tiempo para revisar ni siquiera la carpeta, la investigación de OCMA. Ni siquiera la investigación preparatoria, las diligencias preliminares, la investigación de OCMA. Y nosotros observamos lo siguiente, que pese a que nos encontramos ante un traslado a un nuevo sistema que es propio del nuevo Código Procesal Penal, seguimos bajo el sistema inquisitivo. ¿Y por qué? Porque en el sistema inquisitivo el juez instructor presa sus prejuicios en la soledad de su despacho, dictaba unilateralmente el mandato de detención. Y en este caso, como nosotros no hemos observado, el juez, nosotros la defensa, además de poder ejercer contradictorio con el señor fiscal, hemos tenido que combatir con los prejuicios que ha tenido el señor juez al observar el incidente. Y eso evidentemente es un deterioro al derecho de defensa que es fundamental y que además demanda de eficacia inmediata. No nos encontramos de acuerdo con ese primer elemento que debe ser considerado por este honorable tribunal. En segundo momento, ya yéndonos a los presupuestos de la prisión preventiva, el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal es muy claro. Hay que tener, para que el fiscal solicite la prisión preventiva de un imputado, hay que tener en primer lugar graves y fundados elementos de convicción. ¿De qué? De cualquier conducta, no, de un evento delictivo. Primera imputación del señor fiscal contra el patrocinado, con ocasión de la entrega de un pasaje aéreo que habría comprado la Corporación Orellana. Él habría admitido una demanda de amparo y había, dentro de esta demanda de amparo, dentro de este proceso constitucional, habría concedido una medida cautelar, ¿verdad? Esa es la imputación del Ministerio Público. ¿Y nosotros qué dijimos? Que no se exponen las cosas correctamente. ¿Por qué no se dijo, por ejemplo, que el pasaje aéreo era de mayo del 2013 y que mi patrocinado fue designado como juez el 2 de agosto de ese año y que emitió la resolución en septiembre? Y esto es importante, señores magistrados. ¿Por qué? Porque como ustedes ya lo estarán advirtiendo, aquella conducta es atípica. ¿Y por qué? El delito que se le imputa a mi patrocinado es el de cohecho pasivo específico. Y el cohecho pasivo específico tiene una estructura típica dentro de la imputación objetiva, que consiste básicamente en asegurar que hay un agente, un medio y un fin corruptor, ¿verdad? Además se señala previamente que es un delito de infracción de deber. Quien no es considerado como agente según el tipo penal específico no puede ser considerado como autor, sería un extraneus. Pregunta: cuando se le dio el pasaje, esta ventaja, según la imputación abstracta que realiza el Ministerio Público, o que realizó el Ministerio Público, él era juez. ¿Era posible de ser calificado como agente del delito de cohecho pasivo específico? Sin duda alguna no. El medio corruptor, según la imputación abstracta y para nada sustentada del Ministerio Público, se habría realizado cuando él no era juez, ¿verdad? Entonces esa desvinculación cronológica, esa desvinculación temporal, acarrea sin duda alguna la atipicidad de esa conducta. Nosotros lo hemos expuesto. ¿Y qué respondió en la audiencia de prisión preventiva el señor fiscal? Dijo: sí, es cierto que hay un pasaje, y eso demuestra la vinculación entre el doctor Castro Velapatiño y Orellana Rengifo. Pero además, por si acaso, hay otras ventajas, dijo el Ministerio Público. No dijo cuáles, no dijo cuándo, no dijo dónde. Y nosotros lo advertimos en nuestra dúplica. ¿Y qué
ha dicho al respecto el señor juez supremo de investigación preparatoria? Que aquella exigencia, aquel rigor de exigencia propio del principio de imputación necesaria, solamente puede realizarse con ocasión de la etapa intermedia. Y eso está, no lo estoy inventando, en el 10.2, señores magistrados. En el 10.5. El señor juez supremo nos mencionó que no, que ese rigor en cuanto a las ventajas, temporalidad, quantum y demás, tiene que realizarse recién en la etapa intermedia. Y evidentemente se encuentra en un error, porque para formalizar investigación preparatoria, en primer lugar, yo tengo que abstractamente, hipotéticamente, imputar una conducta que sea pasible de ser calificada como delito. Ya nos señala el profesor Celis Mendoza, AIMA, lo siguiente: la imputación necesaria consta de 3 elementos. El elemento fáctico, y ahí está la conducta que imputaron. El elemento jurídico, no fue pasible de subsumirlo. Y finalmente el elemento conviccional. Nosotros estamos evidenciando que ninguno de los 2 últimos elementos fue corroborado. Fue totalmente inexistente en la imputación, en el requerimiento de prisión preventiva fiscal. Al respecto, no nos encontramos de acuerdo con lo señalado por el juez supremo, que recién aquella precisión en cuanto a la ventaja, en cuanto al tiempo, a las otras ventajas, como lo calificó el fiscal, tiene que realizarse en la etapa intermedia. Juristas nacionales con especial trayectoria, inclusive señalan que deben ser más graves, más fundados los elementos de convicción para dictar una prisión preventiva que en una acusación. Es un punto de vista totalmente garantista y totalmente respetable, pero el juez supremo considera totalmente lo contrario. Eso respecto a la primera imputación, cohecho pasivo específico. Vámonos a la segunda, señores magistrados, asociación ilícita para delinquir. ¿Cuál es la imputación? Según el Ministerio Público, según el requerimiento de prisión preventiva, según la formalización de investigación preparatoria, que Orellana compró un pasaje al señor Boza para que vaya a la selva y designe a dedo a sus coimputados como jueces mixtos o penales. Pregunta: ¿de cuándo fue ese pasaje? 17 de marzo del 2013. ¿Cuándo fue designado mi patrocinado? En agosto de 2013. Entonces, aquel supuesto ingreso que hace a una organización criminal no cumple con el vínculo, ¿verdad? Porque si viajó el 17 de marzo con inversión o con dinero de Orellana y lo designaron recién en agosto, eso no se cumplirá para él. Quizá para otros coimputados, al menos abstractamente, lo tendrá que defender la Fiscalía, pero no es aplicable para imputarle asociación ilícita a mi patrocinado. En segundo punto, y aquí viene un tema importantísimo porque se evidencia una incongruencia narrativa en la Fiscalía. Cuando sustentan el tráfico de influencias contra el señor Boza, dicen lo siguiente: él habría influido sobre un secretario del juzgado mixto de Yarinacocha. ¿Para qué? Para que se agilice la medida cautelar del expediente 362-2013. Ese expediente 362-2013 es el que conoció mi patrocinado no como juez, no como secretario, sino como juez. Pregunta: si mi patrocinado era parte de la organización criminal y por lo tanto estaba a entera voluntad, a entera merced de lo que quisiera la organización criminal a la que supuestamente pertenecía, ¿por qué su coimputado, el señor Boza, supuestamente también miembro de la organización criminal, tuvo que hablar con el secretario? Si él conocía al juez, y además el juez era parte de la organización criminal. Evidentemente, ese argumento echa por tierra cualquier tipo de vinculación que se le quiera hacer a mi patrocinado respecto a una supuesta organización criminal. Respecto a ello, señores magistrados, nosotros observamos nuevamente algo: se incumple con el principio de imputación necesaria. ¿Se incumple por qué? Porque vagamente se narran en hechos, muy abstractamente también, todos juntos en el requerimiento fiscal, todos juntos en la resolución
del 8 de mayo y se terminan tomando criterios de otros imputados para justificar una medida de prisión preventiva contra mi patrocinado. Es gravísimo. Siguiendo con ello, señores magistrados, y bueno, terminando esa idea en principio, en ningún momento la Fiscalía realizó proceso de subsunción alguno, ni de cohecho pasivo específico, ni de asociación ilícita. No invoca el acuerdo plenario, ni los 3 elementos, eso es inexistente en la formalización y tampoco se justifica ni se sustenta en el requerimiento de prisión preventiva. Como nosotros, evidentemente, hemos desvirtuado cualquier tipo de subsunción o de respaldo conviccional que se quiera hacer de la imputación de asociación ilícita, consideramos evidentemente que no se ha superado la prognosis de pena. ¿Por qué? Porque no nos encontramos ante una conducta delictiva. Yendo al tercer elemento, y esto es más grave todavía. El peligro procesal tiene 2 manifestaciones. La primera de ellas es el peligro de fuga. La segunda, el peligro de obstaculización. Según material del CEJA, no se puede alegar la concurrencia de los dos. Y esto bajo una lógica muy sencilla. Si se escapa, ¿cómo obstaculiza? En primer punto, eso es una incongruencia lógica. Sin embargo, la Fiscalía lo alegó y lo recogió el señor juez supremo. Respecto al peligro de fuga, ¿qué se dijo? ¿Qué se tomó en cuenta? La pena. Organización criminal, dijeron. Y es que, claro, yo imputo asociación ilícita, me encuentro ante una organización criminal, supero los 4 años de la prognosis de pena del segundo requisito del 268 y automáticamente ya hay peligro de fuga. Y esto es una desnaturalización de los requisitos del 268, porque de 3 en realidad la Fiscalía se tendría que concentrar solamente en el primero y automáticamente tendría los 2, el segundo y el tercero. Y este tipo de interpretaciones o de sustentación o de argumentación está totalmente proscrita. ¿Y por qué, señores magistrados? Porque de por medio está la libertad de mi patrocinado. Y como lo mencioné en la primera audiencia, la libertad no solamente es un derecho fundamental que demanda eficacia inmediata, es un principio rector del ordenamiento jurídico. ¿Y eso qué significa? Que inspira la creación, la elaboración, la aplicación, ejecución de la norma procesal penal. Entonces no podemos decir solamente sustento uno y automáticamente tengo el segundo y el 0. Eso es una desnaturalización del código, del espíritu y de los principios del nuevo Código Procesal Penal. Seguidamente se dice que hay peligro de obstaculización. Y como el señor fiscal metió todos en un mismo saco, dijo lo siguiente. Unos son magistrados, otros son ex magistrados. Y por lo tanto, conocen a gente del Poder Judicial. Y como conocen a gente del Poder Judicial, van a obstaculizar el recabo de documentos que es necesario para la investigación. El peligro de obstaculización no es abstracto. O sea, tenemos que tener cierta seriedad para argumentarlo. Nosotros le dijimos, ¿qué documentos entonces faltan anexar? ¿Qué es lo que falta recabar? Porque antojadizamente no vas a decir que falta documentos y él los puede obstruir. No dijeron nada. Simplemente te dijeron que él iba a obstaculizarlo por su calidad de ex magistrado y porque conoce gente. Pregunta, ¿cuánto tiempo fue miembro del Poder Judicial mi patrocinado? Menos de un año, de agosto a enero. De agosto del 2013 a enero. Se ha corroborado que la misma gente trabaja en ese mismo juzgado y que por lo tanto no van a poder recabar documentación. ¿Qué documentación falta? No lo han dicho, señores magistrados. Y como no lo han dicho, no podemos sustentar tampoco un peligro de obstaculización. Y un punto que es crucial respecto a ese supuesto peligro procesal. Pese a todos los argumentos que nosotros tenemos, que estamos convencidos que la resolución del 8 de mayo es totalmente arbitraria, mi patrocinado voluntariamente se entregó el miércoles pasado. Y está ahí lo ven. Él se encuentra recluido actualmente. ¿Qué peligro de fuga podría haber si un imputado se entrega voluntariamente ante un mandato de prisión preventiva que considera arbitrario? Totalmente desvirtuado. No por el fiscal ni por mí, por su actuar.
por su conducta voluntaria. Eso también tendrán que valorarlo. Otro punto que quisiera, y ya con esto terminar, advertir lo siguiente, que la audiencia del 8 de mayo estuvo dirigida de manera incorrecta. ¿Y por qué lo digo, señores magistrados? No que yo tenga algo contra el juez de investigación preparatoria, sino que sucede lo siguiente. Ustedes sí respetan el contradictorio. El abogado antecesor expone su informe. El fiscal le responde y hay réplica. ¿Qué pasó en la audiencia pasada? El fiscal informó todo de manera abstracta, todos respondimos, hizo su réplica para todos y si se dan cuenta y pueden advertir del audio de la sesión de la audiencia de prisión preventiva del viernes 8 de mayo, respecto a mi patrocinado fundamenta 1 minuto y medio. O sea, todos los presupuestos los fundamentan 1 minuto y medio. ¿Y qué hace el juez? Fundamenta el peligro procesal y el peligro de fuga para todos, considera a todos. Y eso es personalísimo, pues señores magistrados, tiene que ser por separado. Nosotros lo hemos advertido en nuestra apelación y esperemos que sea de recabo, porque no podemos meter a todos en un mismo saco. Los argumentos que puedan haber contra el señor Boza no pueden ser también trasladados al señor Castro Velapatiño y deben ser observados por su magistratura. Por ello, por todos los argumentos que nosotros hemos expuesto, solicitamos se revoque el auto de prisión preventiva del 8 de mayo y reformándola, declaren infundado el requerimiento de prisión preventiva fiscal. Muchas gracias. Doctor Alcides Chinchay. Bien, gracias, señor. Ante todo, ante esta alegación ya reiterada de no haber contado con las copias al respecto, vuelvo a señalar que según la norma procesal, para deducir que ha habido alguna irregularidad en ello, tendría que haberse expuesto concretamente cuál es la defensa que no se pudo hacer, o sea, qué argumentación que ahora se haya obtenido después de tener ya acceso a la carpeta no se pudo haber alegado y que podría haber influido en la decisión del juez. Entonces, al no decir nada al respecto, vuelvo a incidir, es un tema eminentemente formal, porque no se trata de que la formalidad debe prevalecer por la formalidad misma. La formalidad vale en tanto que garantiza derechos. No hay ningún derecho que la defensa del señor Castro Velapatiño haya dicho que no haya podido ejercer, desplegar, demostrar o sustentar con esta ausencia. En segundo lugar, sobre este mismo ítem, debemos señalar, me informa la Fiscalía que está a cargo del caso, al momento de hacer el requerimiento no se había señalado domicilio procesal y por lo tanto hubo una inviabilidad de alcanzar las copias al respecto. En un segundo ítem me preocupa bastante, no sé sobre qué modelo procesal estará fundamentándose el abogado del señor Castro Velapatiño, esto de que haya habido argumentos en el expediente que hayan sido tomados en cuenta al momento de resolverse esta incidencia. Bueno, sin duda alguna, no hay ninguna irregularidad, ninguna, bajo ningún punto de vista, en que eso suceda en nuestro código, ¿no? Estamos hablando de nuestro Código Procesal Penal de 2004. Si se leyera el 8, inciso 2, se dice que el fiscal debe llevar el expediente y debe exhibirlo ante el juez. Ciertamente no se va a llevar el expediente para que sirva de pisapapeles, o sea, obviamente si lleva el expediente hay que subirlo ante el juez para que el juez lo lea. En segundo lugar, según el 8, inciso 4, si el juez no resuelve de inmediato, que es lo que ha pasado, no se resolvió en audiencia, sino que se elaboró y se notificó la resolución posteriormente, se dice que el juez está facultado para quedarse con el expediente. Y ciertamente, si se queda con el expediente es para leer el expediente y para resolver sobre la base del expediente, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría? No es un prurito de tener ahí el placer de ver el expediente acumulado en una gaveta en el despacho del juez. Es para leerlo, para eso está, ¿no? Entonces, probablemente en algún otro código pueda exigirse que solamente se resuelva sobre la base de la audiencia, pero en nuestro modelo, ¿no? El 8, inciso 2 y el 8, inciso 4,
que están remitidos por el incidente de prisión preventiva. Se dice que la tramitación de audiencia se remite al 8. Entonces, en nuestro modelo, eso es absolutamente correcto. Sobre el tema del pasaje, debemos señalar, y está sustentado en el expediente correspondiente, la demanda que en agosto admitió el señor procesado y resolvió en septiembre, ya había sido intentado presentar 2 veces antes. Entonces, había habido de parte de la organización Orellana el intento de hacer tramitar este pedido anteriormente. Y qué curioso, luego del pasaje, es que el señor, con la actuación del señor Bolívar, es designado juez y resuelve, admite el caso y emite una resolución. Eso definitivamente nos da un panorama pues completamente distinto al de la absoluta inconexión entre el pasaje de mayo y la admisión de agosto y la resolución de septiembre, ¿no? El panorama cambia radicalmente frente a este tema. Ahora, en cuanto al tema de la imputación necesaria, sin duda alguna es necesario hacer una precisión al respecto. Según el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, imputación necesaria es un derecho que nace con la acusación, lo dicen claramente, ¿no? Que el imputado tiene derecho a conocer de manera cabal, ¿no?, la acusación emitida en su contra, acusación. Es entonces el único derecho humano fundamental en relación con esto, reconocido por tratados internacionales, es en fase de acusación. Entonces, en ese sentido, hay que hacer presente pues, que ese es el fundamento, artículo 14 del Pacto Internacional, artículo 8 de la Convención Americana, de por qué es en etapa intermedia donde hay que analizar si es que la imputación necesaria está sustentada de modo cabal o no. Ahora bien, son necesarios argumentos serios, contundentes, para pedir prisión preventiva. Esto no debe ser confundido con que la imputación esté cabalmente terminada. Y no debe ser confundido con ello, en primer lugar, porque el Acuerdo Plenario 2-2012, Fundamento Jurídico 7, admite que el descubrimiento de la verdad se hace progresivamente. Y hay una cuestión absolutamente lógica que parece ser que el abogado del señor Castro de la Patiño no advierte. Si la imputación en estos momentos estuviera ya rotundamente concluida, si ya tuviéramos absolutamente todos los elementos y todas las circunstancias, etcétera, 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 entonces el señor Castro de la Patiño no estaría en fase de formalización de la investigación preparatoria, habría sido ya acusado directamente. Entonces, el solo hecho de que el Ministerio Público haya formalizado la investigación preparatoria nos evidencia que no se trata de que en esta etapa tengamos toda la información respectiva. Y al respecto de por qué esto es así, y que no es nada absurdo ni cosa por el estilo, pretender que en etapa intermedia recién se tenga el panorama completo, está el 321 del Código Procesal Penal, que dice que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción. Persigue reunir los elementos de convicción. Ergo, al momento de iniciar la investigación preparatoria no están todos los elementos de convicción. Dice, tiene por finalidad determinar, finalidad, debo noticiar al abogado de la defensa, quiere decir al fin, ¿no? Al cabo, al terminar, eso quiere decir finalidad, porque si no, no se llamaría finalidad. Tiene por finalidad determinar las circunstancias o móviles de la perpetración y la identidad del autor o partícipe y de la víctima. Lo dice el 321. O sea, ¿quiénes de los imputados son autores, coautores, autores mediatos, cómplices primarios, cómplices secundarios? Lo dice el 321. Eso recién se va a establecer o se tiene que establecer o es necesario que se establezca al final. Dice la finalidad. Eso es lo que dice la palabra finalidad, al fin, al cabo, al término, cuando se acabe, en suma, distinguido colega. Le repito, y eso no hay que confundirlo con tener graves y fundados elementos de la comisión de delito, ¿no? No quieren decir una cosa con la otra, y repito, no lo estoy afirmando yo, lo dice el Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 2-2002. El descubrimiento de la verdad es progresivo. Entonces, que haya habido esta coincidencia
esta secuencia entre intentar 2 veces la demanda, haber fracasado con eso, se ofrecen estos pasajes, ¿no es cierto? El señor Bosa Olivari lo designa el señor Castro Velapatiño juez, el señor juez, una vez que el juez admite, ¿no es cierto?, el proceso, emite una resolución, es definitivamente un elemento claro y contundente. A esto debemos también señalar que hay registros de comunicación que no han sido refutados y por lo tanto están admitidos por la defensa entre los teléfonos asignados al señor Orellana Rengifo y el señor Castro Velapatiño. Eso creemos que son elementos fundados y graves que sustentan la prisión preventiva. Y vuelvo a señalar, el tema del peligro procesal no se ha sustentado por la línea del arraigo o no arraigo, sino se ha sustentado por el lado del peligro el grave riesgo de que haya una pena alta. Eso está en la resolución, no se dice que sea por factores de falta de arraigo, y debo noticiar al señor abogado de la defensa, el 12.3 hace una sustentación de las personas distintas al señor Bosa Olivari sobre el peligro procesal. O sea, no es que el señor Bosa Olivari y su patrocinador hayan sido puestos en el mismo saco, sino que se ha hecho una argumentación en línea distinta. Y exactamente igual a lo que he pedido sobre el señor Bosa Olivari, dejo a consideración del colegiado que se pueda añadir el argumento del 269, inciso 5, o sea, la imputación de que los procesados son parte de una organización criminal es ya de por sí un fundamento para la prisión preventiva. También, no sé si es que hemos leído correctamente el 269, uno de los factores del peligro procesal es la pena alta. En sí misma, esa es un factor de peligro. Debemos atender, en este caso, la historia del derecho, que siempre nos es significativa. En el Código del 91, en 1996, se introdujo expresamente una prohibición de que la pena alta probable sea tomada como factor de riesgo procesal. Si eso ya estuvo en el ordenamiento procesal y expresamente los codificadores de 2004 lo sacaron, entonces, ¿no es cierto?, como decía la vieja canción, nada de esto fue un error. O sea, la voluntad del código es que directamente la prognosis de pena alta es en sí misma un factor de peligro procesal. Y por todas estas consideraciones, el Ministerio Público solicita ser infundada la apelación del señor Castro Velapatiño. Réplica del señor abogado de la defensa. Sí, muy brevemente, iré en orden. Primero, el señor fiscal, y creo que no he sido claro para él, pero en realidad yo quiero ser claro para ustedes. Él dice, ¿cómo se habría visto afectado la defensa de mi patrocinado Castro Velapatiño por un aspecto formal, que no se notificaron los actos de investigación que la Fiscalía consideraba como graves y fundados? Porque no los analizamos, y si no los analizamos, no ejercimos contradictorio de aquellos aquí, porque los desconocíamos. Ahora nos dice, sí, pero tenían la obligación de señalar domicilio procesal. Yo asumí la defensa un día antes, me apersoné, ahí tiene mi apersonamiento, un día antes, porque un día antes notificaron. Y eso sucede porque en prisión preventiva todo es serio. Yo no puedo arguir, no, 3 días antes para concurrir a la prisión preventiva para prepararme, ¿no? Y por eso que la Fiscalía siempre, y esta no es mi primera audiencia, siempre anexan los actos de investigación que ellos consideran graves y fundados. ¿Para qué? Para que yo lo observe. Porque así como la Fiscalía interpreta, yo también puedo interpretar. Y eso no he podido hacer. Eso es lo que estoy poniendo sobre el relieve. Y eso no es un aspecto formal, eso es un aspecto sustancial. El derecho de defensa es un derecho fundamental. Y por lo tanto requiere y demanda eficacia. Y por esa formalidad, como la cataloga el señor fiscal, no se ejerció contradicción. Y eso es vital en una audiencia de prisión preventiva. En segundo término, nos dice que para qué se deja el expediente si es que el señor juez no lo va a leer.
Lo que pasa, y le explico, nos encontramos en un sistema mixto. Por eso que él requiere por escrito, me corre en traslado y venimos aquí a discutir. Ya no todo es escrito, y como lo decía, ya el juez instructor que en la soledad de su despacho, presa de sus prejuicios, determina el mandato de detención, eso es inadmitible por el nuevo código. Y como no lo oralizó, entonces eso es un despropósito. ¿Para qué venimos aquí si finalmente se va a llevar el expediente y ante una mala sustentación del fiscal, el juez va a suplir sus errores, sus falencias? Ese no es el sentido del código. Respecto al pasaje, si se dan cuenta, el señor fiscal en ningún momento ha arguido tipicidad. Los argumentos que nosotros estamos evidenciando, que acarrean inexorablemente la tipicidad de la conducta, no ha sido cuestionada por el fiscal. El fiscal no ha dicho nada sobre eso. ¿Cómo se defendió? Dijo se presentó 2 veces antes. Pregunta, ¿qué elemento de convicción tiene él, para decir que mi patrocinado conocía eso? ¿Es posible que un juez reciba una demanda de amparo, una demanda constitucional e inmediatamente verifique que 2 veces antes fue rechazado? ¿O eso se ejerce con la contradicción? Nos dice, y acá hay una falencia total, ¿verdad? Nos dice que el principio de imputación necesaria, según los convenios internacionales de derechos humanos, recién es exigible a propósito de la acusación. Y yo no soy especialista en derechos humanos, pero quizá por mi claustro universitario me he visto en la obligación de conocer. Él comete 2 errores. Primero, bajo el rigor conceptual del derecho procesal peruano, quiere interpretar una norma internacional del convenio, el rigor conceptual de acusación. Y fácilmente, literalmente dice, no, imputación necesaria recién en acusación. Si queremos saber la interpretación adecuada del Pacto de San José, del 8.1 y del 8.2, ¿acaso no sería una diligencia académica, positiva, recurrir a la Corte para saber cómo lo interpretó? Me parece que por pereza intelectual no se ha revisado, pero yo le facilito la tarea. Jurisprudencia de Maritza Urrutia versus Guatemala. Le digo la fecha bien, del 27 de noviembre del 2013. Y es más, le digo el considerando 120. ¿Qué dice ese considerando esa sentencia de aquella fecha? La exigencia del 8.2 y del 8.3 no se circunscriben a un proceso judicializado, sino a sus etapas previas. Y ahí está la respuesta de la observación que realiza el señor fiscal sin mayor sustento jurídico. Y además, no es un acto totalmente desvinculado del Perú. Hay una sentencia de la Corte, del Tribunal Constitucional, disculpen ustedes, del habeas corpus del expediente 3390-2005, caso Jacinta Margarita Toledo Manrique, en donde, y el señor fiscal también lo señala en sus exposiciones, porque lo he estado escuchando a lo largo del fin de semana, invoca esta jurisprudencia para desarrollar. Y esta jurisprudencia habla de acusación, se declaró fundada, habla de acusación, se desarrolló el principio de imputación necesaria, habló de autoapertura. Entonces ya el Tribunal Constitucional peruano ha observado que la exigencia o las exigencias propias del principio de imputación necesaria ya son de aplicación a etapas previas a la acusación. Y otro punto, una tercera razón que se me viene a la mente en este momento. Si el principio de imputación necesaria, y todos lo sabemos y lo sabe el fiscal supremo, posibilita el ejercicio adecuado del derecho a la defensa, según su interpretación totalmente literal y desvinculada de la jurisprudencia que puede existir sobre derechos humanos, recién podría ser ejercido a propósito de la acusación. O sea, derecho de defensa no habría antes. Y lo que no entiende el señor fiscal, y lo que más me preocupa, es que dejar bien en claro este concepto, es que existen intensidades. No es que es blanco o negro. No es que antes de la acusación no, y en la acusación, de la acusación para adelante sí. No. Hay intensidades, un rigor de exigencia distinto. No, obviamente no le vamos a exigir el mismo rigor
de principio de imputación necesaria en la formalización que en la acusación. Es un error distinto, porque si no, como bien dice él, el proceso judicial en el nuevo código, la investigación preparatoria carecería de sentido. Nosotros observamos otra cosa. Él nos dice, la gravedad de la pena es uno de los criterios que se tienen que tomar en cuenta para el peligro de fuga. Uno, solo uno. Y los demás, nosotros cumplimos con presentar un escrito y lo oralizamos en la audiencia, que mi patrocinado, por ejemplo, en el 2012, sufrió un derrame cerebral. Y ahí está su historia clínica. Nosotros hemos acreditado, por ejemplo, que tiene 2 hijos. Además, hemos acreditado que una de su menor hija se encuentra cursando estudios en la Universidad de Lima. Hemos acreditado, además, que su esposa es ama de casa y, por lo tanto, el sostén de su familia es él, solo él. Entonces, como les decía, la desnaturalización de los presupuestos del 268. Me baso en uno que ni siquiera su subsumo y menos compruebo relativamente a través de actos o elemento conviccional alguno, y finalmente ya tengo el segundo y el tercero. Esa importación mecánica debe ser desterrada. Respecto al argumento, sí, la última idea, señor presidente. Respecto al argumento que se están alegando las 2 manifestaciones del peligro procesal, el señor fiscal no ha dicho nada. Y por lo tanto, empleando su misma técnica, está aceptando los argumentos de esta defensa técnica. Por ello, nosotros solicitamos y reiteramos el pedido que revoquen la resolución del 8 de mayo del 2015 que determina la prisión preventiva de mi patrocinado y reformándola, declaren infundado el requerimiento de prisión preventiva elaborado por la Fiscalía. Por todos los argumentos ya expuestos, señores magistrados. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Muchas gracias. A mí se me está vinculando a un proceso que ha emitido una acción de amparo, el expediente 132-2013. Se me cuestiona que no tenía competencia, sin embargo yo al admitir la demanda consideraba, porque había pluralidad de domicilios, yo consideraba que sí tenía domicilio en Yarinacocha, en Pucallpa. Esta decisión mía es investigada a través de la ONMA, quien hasta el momento no ha concluido con el proceso administrativo que se está siguiendo. La última vez que me han notificado ha sido una propuesta de destitución, pero ha sido elevada a la jefa de la ONMA y no hay decisión todavía respecto a la infracción administrativa que se me está siguiendo por incumplir con mi deber del debido proceso. Me causa extrañeza que el fiscal haga referencia que en este proceso en el cual se me vincula haber tenido relaciones extraprocesales con una de las partes, día que se ha planteado 2 veces esta demanda allá en Ucayali. Yo no sabía, señor magistrado, que se había interpuesto anteriormente. Sin embargo, de lo que he podido leer, no se ha presentado 2 veces, solamente se habría presentado una sola vez en un juzgado de Ucayali, y lo que he tomado conocimiento de lo que he leído es que esta demanda fue presentada y se declaró inadmisible para que se subsanara en 3 días, para que el abogado de la parte demandante acreditara su papeleta de habilitación, ¿no? De abogado. Sin embargo, no la presentó y la demanda se declaró, se rechazó. Sin embargo, los argumentos del Ministerio Público hacen creer de que esta demanda es totalmente irregular y que yo, teniendo ese antecedente, yo he admitido esa demanda. Eso no es cierto, señor presidente, señor magistrado, y además yo me he enterado después. Lo que quiero precisar acá es que esta información la recogió la jefa de ODEGMA, Jenny Vargas, cuando hacía visitas a los juzgados, y me abrieron inicialmente un proceso en la ODEGMA administrativo,
y lo cual nunca se me notificó, ni hice mi descargo, ni me notificaron esta parte que es del expediente 362, la parte que me denunció, no me notificaron. Sin embargo, ella todos estos documentos los elevó a la OGMA y la OGMA siguió con el proceso. Entonces yo por eso no tenía conocimiento de este nuevo proceso. Además quiero hacer presente que la jefa de la ODEGMA, la doctora Jenny Álvarez, constantemente, como parte de los problemas que habían internamente allá en la Corte de Ucayali, constantemente iba a mi juzgado prácticamente todas las semanas y interfería en mis audiencias, ingresaba a mis audiencias, hasta que un día yo la hice participar, tomé su nombre en un acta de una audiencia y ya no volvió a regresar. O sea, también yo he recibido hostilización, acusaciones por parte de ella, y cada vez que escuchaba toda la audiencia entraba a mi juzgado, escuchaba la audiencia y cuando terminaba me increpaba, me decía, esto está mal, así tienes que hacer, así, ¿no? Entonces, yo quiero que eso se tenga presente también, y con respecto a supuestamente haber habido 2 demandas, no sé qué documentos puede haber acompañado ella recogido, pero yo lo que sé es que había una sola demanda que se declaró inadmisible y no se subsanó. Y justamente este expediente 362, como repito, está en investigación en la OGMA y todavía no se ha decidido si he incumplido una infracción administrativa. Sin embargo, este expediente ha sido jalado al proceso penal y se me está vinculando con temas de que habría recibido un pasaje en el mes de mayo, y yo revisando la documentación, esta demanda la presentaron y yo la admití en septiembre de 2013, ¿no? Y yo he seguido como juez hasta enero del 2014, en donde me imponen una medida de suspensión en el cargo de juez supernumerario. Me lo impone en enero la suspensión de juez supernumerario, y yo en el mes de marzo renuncio al Poder Judicial y me vengo, en el mismo enero me vengo acá a Lima, porque yo soy de Lima. Yo fui a trabajar por cuestiones de trabajo, he ido allá, pero yo soy de acá de Lima. Entonces, ¿de qué peligro de fuga o obstaculización a la justicia se habla, señor juez, señor presidente, al decir que yo soy magistrado y puedo influir en las decisiones de los órganos jurisdiccionales? Si yo estoy acá desde marzo de 2014 trabajando acá en Lima como abogado en mi estudio, manteniendo a mi familia, que soy el único sostén, además afrontando una enfermedad la cual tengo que constantemente tener que recibir tratamiento médico. Yo lamentablemente en el 2012 sufrí un infarto cerebral, o sea, necesito pastillas. Es muy difícil conseguir las pastillas que yo tomo acá en este penal. Entonces, yo pido que por favor este tema lo valore. Considero que ha habido una medida arbitraria por parte del Ministerio Público y nada más, señor. Corresponde la intervención de la defensa técnica del procesado Portugal Cerruche. Señor presidente, señores magistrados de esta honorable Sala Penal Suprema, señor fiscal supremo, señores colegas, la defensa técnica del imputado Portugal Cerruche Wenceslao Vladimir viene a esta sala a fin de poner en conocimiento que se ha interpuesto recurso de apelación contra el mandato de prisión preventiva de fecha 8 de mayo del año 2015, por cuyo motivo mi patrocinado, mi hijo, se encuentra en ese penal de Piedras Gordas. Se le
Dentro de la imputación fáctica se le imputan dos delitos: el cohecho pasivo especial y asociación ilícita. Con relación a esta primera imputación, que guarda relación por haber admitido y resuelto dos recursos de amparo, cuando fungía el cargo y función de juez supernumerario de Campo Verde, juzgado no mixto de Campo Verde. En este extremo, quiero hacer de vuestro conocimiento, dignísimos magistrados, que con fecha 11 de mayo del presente año ha presentado un escrito a la Fiscalía Suprema en contencioso administrativo, donde se acoge a la confesión sincera, la misma que con día fecha 13 de mayo del mismo año ya ofreció su respectiva manifestación durante 6 horas. La misma que está pendiente de resolverse en ese extremo. Con relación a la asociación ilícita para delinquir, en este extremo se ha demostrado también, hasta estos momentos, que él no tiene ninguna participación en esa organización de la denominada Red Orellana, porque no forma parte del cuadro como dirigente, como integrante, como apoyo, como nada. De modo que no hay realmente argumento de peso para imputársele en este extremo de la acción ilícita. Con relación al peligro procesal, mi patrocinado puede evadir a la justicia, rehusamiento a asistir al proceso, peligro de fuga, obstaculización. Respondo: si se ha presentado voluntariamente ante el despacho del señor Fiscal Supremo el día 13 de mayo, quien a su vez al terminar de recibir su manifestación durante 6 horas, ordenó por oficio a la Policía Judicial que sea conducido a su sede, luego a Medicina Legal, luego a Requisitoria, y hoy está aquí, sentado en el penal de Piedras Gordas mismo. Entonces, ¿de qué evasión a la justicia? ¿De qué rehusamiento de asistir al proceso cuando él está desde ahí, presente junto con su abogado defensor aquí, en todos los llamados de la autoridad judicial? Con relación a la obstaculización, no está en el cargo y función en estos momentos de juez supernumerario, porque con fecha enero del presente año renunció voluntariamente. Él solo tenía 8 meses en el cargo de magistrado de juez supernumerario. No está, repito, pues, manteniendo hasta estos momentos el cargo y función. Por tanto, ¿cómo podría obstaculizar contra terceros o segundos respecto a este trámite procesal? Señores magistrados, mi patrocinado ha demostrado con documentos que en los actuados que tiene domicilio real en Pucallpa, oficina de su centro de trabajo, estudio jurídico en Pucallpa, es catedrático de la Universidad de las Peruanas en Pucallpa, es contribuyente de la SUNAT, no tiene antecedentes penales, policiales y judiciales, es primera vez, de cuyo error
cometido por inexperiencia y por joven, lo ha reconocido. Por eso se somete a la confesión sincera. Él tiene un hogar, tiene una esposa, tiene un hijo, que solo depende de él. Señores magistrados, el destino se ha ensañado con los jueces de Ucayali. Los ha puesto en su vida en un momento difícil, como el caso de mi hijo. Ya su honor y dignidad están lapidados. Tendrán que volver a rezar su vida de hojas 1. Con respeto que se merece, la prensa ya lo sentenció a todos los magistrados de Ucayali. Con su diario, publicación, ha manchado ya su vida personal y familiar, bajo el argumento de la prensa libre. Respetamos la prensa libre, pero que no se ponga en el papel de jueces sentenciadores, que no adelanten opiniones. Y algo más, señores magistrados. En mis años de abogado, 35 años, que también he recorrido como juez o fiscal hasta el año 2011, pero quedo sorprendido que los centros carcelarios en este país, bajo el disfraz de la democracia, existe una terrible discriminación para juzgar a los ciudadanos que se encuentran en un momento en su vida difícil, como el presente caso. Piedras Gordas, 1, es un penal cerrado, especial, donde hasta para tomar un aire, para respirar, tiene condiciones. Impedido de la visita de familia, una vez al mes, con rigurosos requisitos. Sí, pues, para magistrados hoy sentados en el banquillo de los juzgados. Pero también tiene privilegios otros ciudadanos, porque se le pueden concederles a ellos cárceles unipersonales, hasta con teléfono. Y esto no puede ser, señor, esto no es justicia en este país. Le ruego, mi hijo tiene problemas también de salud, me pide una lista de medicinas. Concédele esta oportunidad de volver a su seno hogar y libremente asuma también su autodefensa junto con Consideramos que esta apreciación preventiva solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el juez unipersonal es excesiva. Por tanto, solicitamos que se revoque este mandato y, de ser necesario, reformándola, se ordene su comparecencia restringida. Muchas gracias. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Ante todo, un reconocimiento respetuoso al drama humano que el señor abogado, que no solo es abogado, sino padre del señor procesado, nos ha expresado. Definitivamente es una dimensión que no debe dejarse de perder. Voy a analizar los argumentos expresados por la defensa. En primer lugar, nosotros ya teníamos indicios de una intervención delictiva. Y uno de los elementos que sustentaban ambos tipos era las llamadas telefónicas que ha habido inmediatamente antes o inmediatamente después de las resoluciones por las cuales se está procesando al señor Portal Cerruchi. Tanto en el caso de Copen, el tema de las cartas fianzas, con teléfonos asignados al señor Orellana Rengifo, como en el caso de los lingotes de oro con la abogada Wendy Flores. Ahora el señor abogado de la defensa me permite aludir a que el señor procesado ha
admitido su intervención en estos delitos a través de esta confesión sincera que ha hecho alusión. No obstante de lo cual, hay que decir lo siguiente, ¿no? Una vez más, se está aduciendo razones de arraigo y hay que precisar que no ha sido arraigo o falta de arraigo lo que ha motivado la resolución venida en grado. Se está hablando de que no hay comportamiento renuente y no es comportamiento renuente del inciso 4 del 269 lo que se ha invocado al respecto, ¿no? Volvemos a decir, las bases han sido dos incisos del 269. Uno, la previsión de una alta pena para los señores procesados, y el otro factor que se ha utilizado es el de que podrían eventualmente influir sobre las personas que están vinculadas con este proceso como testigos en Ucayali. En esa línea, el señor abogado nos habla de que el asiento de la actividad profesional está en Ucayali, precisamente. Y ciertamente el haberse entregado voluntariamente a cumplir el mandato del Poder Judicial, y por cierto la confesión, podrían eventualmente ser tomados como factores, pero me temo que no como factores de una apelación de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, eventualmente estos elementos podrían ser objeto de un pedido de variación, porque sería la entrega, es posterior a la emisión de la resolución, y esta confesión sería posterior también a la resolución. En ese sentido podrían ser, sin perjuicio de lo que podría sustentar eventualmente el Ministerio Público en su oportunidad, podrían ser como elementos de una variación del mandato de prisión preventiva, pero no son, digamos, fundamentos en consideración de la Fiscalía para dejar fundada una apelación. Entonces, por estas consideraciones y sin perjuicio de lo que he señalado, el Ministerio Público solicita que se declare infundada esta apelación. ¿El señor Portugal Cerruche está en el penal? Sí, señor presidente. Bueno, ya escuchó la defensa técnica de su parte y también a la réplica del fiscal. ¿Qué es lo que tiene que usted agregar a su favor? Además, teniendo en cuenta que se ha señalado tanto por escrito como su abogado que usted se ha sometido a la confesión sincera y que además ya habría dado su declaración ante el fiscal. Y el fiscal ha dicho que en todo caso sería un elemento a tener en cuenta para una cesación de prisión preventiva. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo he escuchado atentamente. Es correcto la información realizada. Sobre esto quiero hacer mi descargo en el siguiente orden, señor presidente. Respecto a los presupuestos, al primer elemento y al primer presupuesto que ha planteado el Ministerio Público sobre los dos delitos que se me imputan, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir. Respecto al cohecho pasivo, es correcto que mi defensa, quien es mi señor padre, presentó un escrito el día del lunes 11 de mayo y nos indicaron una audiencia en el Ministerio Público el día 13, el día miércoles, a las 10 de la mañana, toda vez que el Ministerio Público el día anterior, el día martes, estaba en festividad por el aniversario del Ministerio Público. Esa es la razón por la cual se llevó a esta audiencia. Los hechos imputados, señor, yo he ratificado conocer al señor Tomás Torrejón y haber tenido llamadas telefónicas. Respecto al tema de asociación ilícita para delinquir, me imputan un número telefónico de la empresa ABC One Woman Home S.A., que como mi defensa lo ha demostrado en mi apelación, revisando los archivos de la SUNAT, esta empresa pertenece a la señora Aldir Orellana y Beatriz, una señora Beatriz Saldaña, creo que es el apellido, el cual obviamente no corresponde al señor Rodolfo Orellana, es la cual nosotros desvirtuamos el hecho de que ese teléfono que yo no conozco se haya referido al señor Orellana. Eso respecto a la imputación del primer presupuesto. Somos conscientes, obviamente, del segundo presupuesto sobre la sanción a imponérseme y sobre el daño que yo voy y tendría que reparar.
Respecto al tercer presupuesto, señor presidente, como ha dicho mi defensa, yo no tengo antecedentes penales. Jamás he tratado de obstaculizar la acción de la justicia o eludir la acción de la justicia, señor, porque desde la primera llamada de la Oficina de Control del Ministerio Público de la Corte Suprema, me citaron en la ciudad de Ucayali, señor, para una diligencia de investigación y yo asistí al primer llamado, señor. Yo jamás me rehusé ni jamás presenté el certificado o pidiendo una ampliación, una reprogramación. Yo me presenté a la primera audiencia. El día, señor, que yo tengo conocimiento vía telefónica, aproximadamente 6 de la tarde, previo al 8 de mayo, el día de la prisión preventiva, yo estaba en aulas universitarias, señor, y recibo una llamada telefónica. Inmediatamente me puse en coordinación, yo la verdad bastante preocupado, y tomé la decisión al día siguiente de tomar un vuelo a la ciudad de Lima, en la línea Peruvia, para estar acá presente, para tener conocimiento de que se me estaba imputando esta audiencia. Para ello, yo solo tomé la opción de tomar como defensa a mi abogado, que es actualmente mi señor padre. Previo a ello, señor, luego posteriormente, señor, estando a los hechos ocurridos, ya que el código prescribe de que puede estar presente mi abogado, el día, toda vez que se terminó una audiencia, casi llegada a la medianoche, el día lunes, señor, presenté mi escrito. El día martes, el Ministerio Público no me pudo atender por su actividad institucional que tenía, y el miércoles, señor, yo me puse a derecho ante el Ministerio Público, toda vez que tenemos una audiencia a 10 de la mañana. Terminada esta audiencia, señor, casi 4 de la tarde, a pedido nuestro y ante el señor Fiscal Supremo, le solicitamos que se oficie al Poder Judicial, toda vez que yo me estaba poniendo de derecho, toda vez que no estaba huyendo a la justicia. Es más, señor presidente, si ustedes van a revisar mi apelación, en un considerando final, dice claramente que mi defensa lo dice claramente, que en coordinación mía hemos preparado individualmente nuestra apelación y que terminada y firmada y presentada esta, yo mismo me estoy poniendo de derecho. Eso consta, señor, en mi escrito de apelación. Eso es en razón a eludir la acción de la justicia o obstaculizarla. Respecto, señora, al arraigo en el país, señor, yo soy peruano de nacimiento, casado, mi esposa es peruana, mi hijo también, compartida de nacimiento, es peruano. Respecto al domicilio, señor, si bien es cierto en mi carpeta no obrará una constancia domiciliaria, toda vez, señor, que yo resido en la ciudad de Pucallpa hace 10 años, resido en la ciudad de Pucallpa, y este sería mi 11º año. Y no lo hemos podido obtener todavía. Una constancia domiciliaria pudo haberlo obtenido mi esposa, quien al día siguiente, señor, de yo haberme llegado a la ciudad de Lima, es decir, el día jueves, ella se constituyó conjuntamente con mi hijo, y el día de hoy, muy en madrugada, partió hacia la ciudad de Pucallpa. Es decir, señor, yo no podría haber obtenido una constancia domiciliaria a través de un notario en la ciudad de Pucallpa, porque la única familia que yo tengo es mi esposa y mi hijo en esa localidad. Respecto a la residencia habitual, señor, ustedes obrarán que tanto en mi DNI personal como el DNI de mi esposa, como el DNI de mi hijo, todos radican, señor, en la ciudad de Ucayali. Respecto al asiento de mi familia, señor, mi esposa trabaja en la ciudad de Ucayali, tal cual lo acredito y lo he acreditado en mi cuaderno de prisión preventiva, toda vez que he acreditado su boleta de trabajo. Asimismo, respecto a mi hijo, él se educa en la ciudad de Pucallpa, toda vez que él hemos adjuntado fichas del colegio donde él estudia. Si bien es cierto, señor, no he acreditado una boleta de pago, es por el poco tiempo que yo tuve. Como les digo, yo tuve conocimiento casi 6 de la tarde del día miércoles, y yo 1 de la tarde ya estaba en el aeropuerto, es decir, solo tuve horas para poder tener documentación. Respecto a los asientos de negocios, señor, yo he acreditado con contrato de alquiler que después de haber cesado, porque yo renuncié al Ministerio Público luego de estos hechos en enero del año 2014, yo alquilé una oficina el contrato está obviamente a nombre de mi esposa. ¿Por qué? Porque la dueña de ese domicilio es obviamente una persona allegada a mi señora esposa, entonces por eso que con ella firman. Y toda vez que a raíz de estos hechos ella firmó el contrato, es el cual hasta el día de hoy mantengo. Y además también respecto a mi centro de negocios, señor, soy docente universitario, como lo he acreditado con mi constancia en diversos años del año 2008 en la Universidad de las Peruanas, filial Pucallpa, desde cual, señor, incluso este año soy docente, y a raíz de esta carcelería
se me ha interrumpido mi docencia universitaria estando en los exámenes, en los primeros exámenes parciales. Respecto a sus facilidades para abandonar el país en este tercer presupuesto de la prisión preventiva, señor, yo he acreditado y lo he dicho en mi apelación, señor, yo no tengo pasaporte, jamás he obtenido pasaporte, jamás he salido del país, por consiguiente, señor, jamás he obtenido una visa de ningún país del extranjero. Respecto a la ausencia de la actitud voluntaria para reparar el daño, señor, al haberme cogido la confesión sincera, estoy obviamente allanado a reparar cualquier daño que la justicia me imponga. Y respecto a mi comportamiento durante este procedimiento, señor, detectando los presupuestos, como he indicado, señor, yo jamás, desde el primer llamado, he asistido a la Fiscalía de Control, me he puesto a derecho voluntariamente, no como la prensa ha indicado en algunos diarios que me capturaron o me atraparon tras un servicio de inteligencia de la policía. Es falso, completamente falso, señor presidente. Yo personalmente me puse a derecho desde el día que yo presentamos nuestra apelación. Y lo hicimos, señor, porque comprenderá usted que mi señor abogado, los años que él lleva de abogado a los 72 años, el nuevo código de este es de repente algo que no fluctúa en su conocimiento diario como abogado. Entonces, en razón de eso es que ambos preparamos nuestra apelación. Esos son, señor, las cosas que yo te tengo que decir en razón a los presupuestos presentados por el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Gracias.